Y leemos ahora entonces en la palabra del Señor, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4. Concluyendo ya esta carta, Filipenses, capítulo 4, y vamos a leer pues desde el versículo 10 hasta el fin, 23. Y versículo de la palabra del Señor. Mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquier situación en que me encuentre. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para pasar hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, ¿quién hicisteis en participar conmigo en mi tribulación? Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica me enviasteis para mis necesidades una y otra vez. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y mayormente los que son de la casa del César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, pues ya estamos en los últimos días del invierno, ¿no? Climatológicamente todavía estamos en él, pero bueno, ya climatológicamente hablando, pues ya vemos que realmente la primavera se ha adelantado un poco. Entonces, bueno, en este tiempo ya vemos, cuando pasamos por los parques, ¿no?, de la ciudad o salimos al campo, vemos que los árboles ya reverdecen, ¿no? Ya reverdecen. Parecían durante el invierno que estaban totalmente muertos, parecían, bueno, pues ya no, habían perdido toda cubierta de hojas, estaban secos, ¿no? Parecían que estaban sin vidas, y ahora, pues con el buen tiempo, recobran la vida. Al principio está esa corona verde al final de las ramas, y pues poco a poco eso se extiende y cubre pues todas las ramas de todo el árbol. Bien, esta imagen que nos resulta pues tan familiar, porque lo estamos viendo ahora, pues es la ilustración que Pablo utiliza en este pasaje para hablar de los filipenses y lo que ellos habían hecho con el apóstol Pablo, porque aquí, en esta parte final, estos versículos que hemos leído, desde el 10 al 20, hasta el 20, los versículos 21 al 23, pues son ya los saludos finales, pero desde el versículo 10 al 20 son pues la parte final de la carta, en la que el apóstol vuelve al tema que dio pie, que dio origen a esta carta, que fue esa ofrenda que habían enviado los filipenses para ayudar al apóstol en sus gastos allá en Roma, cuando estaba en prisión. Bien, pues después de haber hablado el apóstol Pablo, que tengan gozo, que tengan paz, ¿no? Gozaos en todo tiempo, y que la paz de Dios os guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Pues ahora vemos que dice en el versículo 10: yo más en gran manera me gocé en el Señor. Él también se goza. Él había dicho a los creyentes que se gocen en todo tiempo, y él una vez más se presenta como ejemplo para ellos. Yo también me gozo, y dice por lo tanto, pues la causa y el motivo, que otra vez habéis revivido vuestro interés. Vemos esta palabra revivido, que hace alusión a todo esto que estamos
hablando, ¿no? Es la palabra que está refiriéndose a las plantas cuando reverdecen. Entonces han revivido ese cuidado, esa preocupación, esa ayuda por el apóstol. Entonces estos versículos son unos versículos, no vamos a decir de cortesía, pero sí que está hablando de su gratitud para ellos, para con ellos, y en esta expresión de gratitud para con ellos, el apóstol también, por así decirlo, está engastando pues unas perlas espirituales, unas declaraciones que son realmente una maravilla, que será de tan gran ayuda para los filipenses, para todos los creyentes en todas las épocas y por lo tanto también para nosotros en esta mañana. Por lo tanto, pues vamos a comenzar pues viendo este pasaje, lo que él ensarta y engasta en esta gratitud. Primeramente vemos que lo hace en una especie de aclaraciones. El apóstol Pablo está haciendo aquí también una especie de aclaraciones. Primeramente en cuanto a los filipenses, porque nada más decir que habían revivido el interés por mí, por el apóstol, pues dice inmediatamente, de lo cual estabais también solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces vemos la aclaración del apóstol. Él pues corriendo, no quiere pues que los filipenses crean o piensen que él decía, no, es que me habéis olvidado. Yo estoy aquí y me habéis olvidado, ¿no? Y ahora que vienen que os habéis vuelto a acordar de mí, no está diciendo esto, sino que dice, vosotros lo único era que no teníais la oportunidad, no se había presentado la situación, o no sabíais cómo hacerlo, o etcétera, etcétera. Ellos tenían la intención, los filipenses, pero no tenían la ocasión para hacerlo. Y esto muestra que no fue solamente un día que lo habían hecho, porque en el versículo 15 dice que está diciendo que cuando filipenses, que al principio del Evangelio, cuando nací de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Dicho sea de paso, entre paréntesis, vemos esta expresión al principio del Evangelio. En la palabra aquí, Evangelio, vemos esto muestra que la palabra Evangelio, en algunas veces, en la palabra, en el Nuevo Testamento, significa la predicación del Evangelio, ¿no? Entonces es como si fuera todo esto resumido. Al principio de la predicación del Evangelio, por mí, por Pablo. Entonces, al principio del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me ayudó, ¿no? Solamente vosotros. Y no solamente una vez, sino dice, a una Tesalónica me enviasteis para ministeriales una y otra vez, y hasta 2 y hasta 3 veces, las que haga falta. Ellos tenían ese interés siempre de ayudar a Pablo. Bien, pues entonces vemos que lo había hecho pues porque tenían esa también por parte de ellos gratitud a Pablo, porque Pablo era quien les había traído el Evangelio y era pues el que había fundado la iglesia allí en Filipenses. Entonces esa es la primera aclaración que hace y vemos que de esto, cuando está la intención, aunque falta la ocasión, pero bueno, ya por lo menos ya está hecho más de la mitad de la obra. Nos enseña la importancia de la intención, la importancia, podemos decir, de la motivación. Las circunstancias pueden cambiar, ¿no? O pueden ser adversas, pero si la intención está en el corazón, al final pues se encuentra una rendija, se abre una puerta. Entonces vemos las circunstancias,
se acaban dando, las ocasiones se acaban produciendo, porque uno las está esperando, porque uno pues las está buscando. Es como el delantero, ¿no? En el fútbol, ¿no? Pues ¿por qué mete goles, no? Bueno, pues porque mete goles porque busca, ¿no? Porque busca las ocasiones, ¿no? Porque está ahí, porque quiere meter goles, ¿no? Y está atento. Bien, pues no es que simplemente se pone ahí sentado a esperar a que le pasen, ¿no? Y poder meter el gol. En inglés hay un dicho, hay un refrán que dice, en inglés rima, en español no, donde hay una voluntad hay un camino, ¿no? Eso es también bastante voluntarista, ¿no? No todo depende de nuestra voluntad en la vida, porque por encima de nuestra voluntad está la voluntad de Dios. Nosotros no controlamos todas las circunstancias de la vida, el Señor sí que las tiene, ¿no? Sí que las controla, pero vemos que la voluntad, la intención, la motivación es muy importante, es necesario. Sobre todo si, además de esto, viene acompañado de la oración a Dios. Oramos al Señor para que el Señor pues lo prospere si es a su voluntad. Y pues tenemos las promesas del Señor que buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, etcétera, etcétera. Pues esto es la aclaración que hace primeramente con respecto a los filipenses, pero también hace una segunda aclaración, pero acerca de sí mismo. Porque en primer lugar, en el versículo 11, vemos, no lo digo porque tenga escasez. No lo digo porque de esa manera pues os toque un poco la fibra y sigáis dándolo, ¿no? Porque dice, he aprendido a contentarme en cualquier situación en la que me encuentro. Entonces no es porque el apóstol pues esté aquí pues haciendo esto. Habría gente a lo mejor mal pensada, ¿no? Siempre hay gente mal pensada que podía decir, ¿ves? Esto el apóstol Pablo lo está diciendo para que los filipenses se pongan tiernos y sigan dando, ¿no? Pues bueno, si fuera así, en ese caso el apóstol sería un adulador, ¿no? Está halagando a la gente por su propio interés y está por lo tanto manipulando a la gente, pero no es eso. Vemos, hay gente que sin duda funciona así en la vida, pero no es el caso del apóstol. Es algo pues que es indigno de los hijos de Dios y por tanto más también de un siervo de Dios, de un apóstol del Señor Jesucristo. Entonces vemos que lo que él decía estas cosas también por gratitud, una gratitud de corazón, una gratitud y sincera. Y bien, pues en el versículo 17 vemos que es muy interesante porque sigue otra vez diciendo, no es que busque dádivas, ¿no? Lo vuelve otra vez a aclarar, ¿no? Este punto. Yo no estoy pues buscando que me sigáis dando, ¿no? Él lo reitera, ¿no? Él insiste porque dice a continuación una cosa que es preciosa. Dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 17. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Este fruto son obras, son buenas obras. Unas buenas obras que permanezcan delante del Señor, ¿no? Entonces vemos que esas buenas obras son de las que también el apóstol Pablo está hablando en un contexto más o menos similar. En 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 18, cuando está hablando a los ricos de este mundo, dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el futuro, que echen mano de la vida eterna. Que sean ricos en buenas obras, esa es la verdadera riqueza. Está hablando de los ricos de este mundo, pues dice que sean ricos sí, pero ricos en buenas obras. Unas buenas obras que son de gran estima para el Señor. Entonces, bueno, ¿para qué es entonces lo que hace que una obra sea buena? ¿Qué es lo que hace que una obra sea buena delante del Señor? Que al Señor la reciba y la estime como tal. Pues no basta solamente con el hecho. No basta solamente con hacerlo, el hecho en sí mismo. Si uno, por ejemplo, evangeliza
uno sale, ¿no? Y va evangelizando por aquí y por allá. Y lo hace pues movido por envidia, de que el otro está evangelizando, yo también tengo que hacerlo. Pues que eso es lo que está diciendo el apóstol del capítulo 1, que hay algunos que están predicando a Cristo por envidias, ¿no? Bueno, pues eso es una buena obra, eso es agradable delante de Dios. Hombre, el apóstol pues da gracias que Cristo está, el hecho en sí mismo es que Cristo está siendo predicado, en eso me gozaré aún, dice, pero por lo que hay en su corazón no se puede decir que esa obra sea buena. Si uno, por ejemplo, da también limosna, ¿no?, a la gente de la calle y lo hace para ser visto, como dice Jesús en el Evangelio, hace sonar la trompeta delante de él, ¿eso es una buena obra? Evidentemente que no lo es. Entonces, para que una obra sea buena, ha de ser no solamente buena, no solamente ha de ser conforme a la palabra de Dios, sino que también ha de ser con la motivación, con, digamos, la motivación, la actitud correcta. ¿Cuál es esta? Pues el amor a Dios y el amor al prójimo, y en este caso el amor a los hermanos. Y de esa manera pues sí que es agradable delante de Dios. Es lo que dice también el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 5 y en el versículo 6, cuando dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto es una grandísima definición de lo que es una buena obra. La fe que obra, la fe que actúa, movida por qué. ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es la actitud? El amor. Eso es la buena obra. Bien, pues entonces vemos, no es tanto, o no es solamente la obra, sino también, sobre todo, la intención. Las obras que proceden del amor a Dios y a los hombres, particularmente a los hermanos. Y eso es la verdadera riqueza de los cristianos. Las riquezas de este mundo, pues dice el Señor Jesús en el Evangelio, pues se pueden perder. El orín corroe, el ladrón entra, un mal revés de la bolsa, o te despiden del trabajo, viene la gran crisis, viene el colapso y, bueno, pues te quedas, pues eso, como Job, ¿no? Que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo, pues me volveré, me iré de este mundo. Pero vemos las riquezas que verdaderamente permanecen, de las que dice el libro del Apocalipsis, que las obras de los santos les siguen, como vimos en su día en el libro del Apocalipsis. Esas son las buenas obras, esa es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza que hemos pues de ocuparnos, ¿no? Y bien, pues de eso es lo que él realmente se goza. Se goza que le han dado esto y de esa manera se han revivido y tienen fruto y aumenta su fruto y aumenta su riqueza en buenas obras, y que en eso pues es un gozo para él. Esa es la verdadera preocupación, el interés, no el interés propio de Pablo, sino el interés por los hermanos y por la congregación, y que por lo tanto lo habían revivido, que había reverdecido, que ya pues ellos pues habían podido ministrar, ellos podían haber servido, y esto es lo que verdaderamente importa realmente en esta vida. Bien, pues estas son las aclaraciones un poco agrupadas, ¿no?, en todo lo que él está aquí diciendo, no tanto por orden, sino por lo que aquí agrupadas en estos versículos. Y ahora pues pasamos también a considerar otras perlas que encontramos en estos versículos, que vemos primeramente en el versículo 11, lo que dice a continuación de lo que hemos leído. No lo digo porque tenga escasez, lo que hemos leído. Pues he aprendido a contentarme en cualquier situación en que me encuentre. En cualquier situación, ya sea de riqueza o de pobreza, ¿no? Porque lo que desarrolla el versículo 12, se vivir humildemente, se tener abundancia.
estar saciado, como para pasar hambre, tener abundancia, padecer necesidad, en la riqueza y en la pobreza, en la abundancia e incluso en el hambre. Y dice, pues, he aprendido a, palabra, contentarme. A contentarme. La palabra en el original no es tanto un verbo, es un sustantivo. La palabra se llama autarques. Bueno, está relacionada de la misma familia que la palabra autarquía, ¿no? La palabra autarquía, sabemos, ¿no? Es, por ejemplo, aquí después de la guerra civil hubo el periodo de la autarquía. La autarquía es cuando un país produce todo lo que necesita y no compra nada del exterior, ¿no? Entonces es como dijéramos hoy en día, autosuficiente. Pero no es este el sentido de esta palabra, porque esta palabra autarquía proviene del mismo verbo que encontramos en 1 de Timoteo capítulo 8, vamos a leer ahí. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 8. Primera Timoteo 6, 8. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto. Es la misma raíz de base. Estemos contentos con ello. O en Lucas capítulo 3 y versículo 14 también podemos leer allí. Lucas 3, 14. Cuando le preguntan a Juan el Bautista, los publicanos, etcétera, no, los soldados le dicen, ¿nosotros qué haremos? Y les dijo, no extorsionaos a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. También este verbo mismo lo encontramos en Hebreos 13, 5, cuando dice, vuestras costumbres sean sin avaricia, contentaos con lo que tenéis. Contentaos con lo que tenéis es el mismo verbo, por lo tanto, pero tiene un pequeño prefijo, ¿no?, que vendría a decir, contentaos a vosotros mismos. Contentaos a vosotros mismos, ¿no? Entonces, a estar contento yo conmigo mismo, en fin, es difícil de traducirlo, por eso se traduce esto como verbo en el versículo, en Filipenses 4, versículo 12. En definitiva, que, versículo 11, he aprendido a contentarme a mí mismo, a contentarme a mí mismo, a estar, pues, no tanto ser autosatisfecho, sino autosuficiente, sino autosatisfecho, por así decirlo. Entonces vemos que esto requiere un aprendizaje. He aprendido, dice el apóstol. He aprendido. En el versículo dice, siguiente versículo 12, por todo estoy enseñado, como si estuviera diciendo, he aprendido el secreto. Ya he sido iniciado en ese gran misterio de cómo ser, de cómo estar uno contento con lo que tiene. Porque claro, si uno tiene pues lo suficiente, es fácil estar contento, ¿verdad?, en ello. El problema entonces es que eso no se le suba a uno a la cabeza y que eso pues no le envanezca a uno y que le haga a uno pues jactarse, ¿verdad?, de lo mucho que esto lo tienes porque tú vales, tú sí que vales, ¿no? Pero cuando no tienes, cuando te falta lo necesario, es decir, entonces conoces necesidad, pues uno pues siempre está pensando pues eso, que le falta lo que necesita y hay por lo tanto pues en su corazón pues se queja, aunque a lo mejor no lo diga con su boca, pero sí queja, como que pues no es justo lo que está viviendo, como que la vida le debe algo o el Señor le debe algo. Entonces vemos que para que uno esté contento en cualquier situación, en cualquier circunstancia, uno ha de aprender el secreto, y el secreto es que esta felicidad, este gozarse, que decía el apóstol al inicio del capítulo, no depende de las circunstancias.
el tener gozo, el tener paz, no depende de las circunstancias. Uno puede afanarse para que sus circunstancias cambien y hacerse rico y enriquecerse, y lo consigue, y bueno, pues como dice el libro del Eclesiastés, para eso después me he esforzado tanto, para eso he dejado tantos días y tantos años, ¿no? Para eso, para lo que tengo ahora, las circunstancias han cambiado y uno se da cuenta que no por eso es feliz. Entonces no depende de las circunstancias, sino pues a tener paz, a tener contentamiento. Entonces vemos que el secreto es, por lo tanto, poner todas las cosas en la perspectiva de Dios. Que Dios tiene todo el control. Y que Dios pues nos da un lote, nos da una herencia en esta vida. Y que cualquiera que sea, vamos a decir, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y hemos de dar gracias al Señor por lo poco o lo mucho que tengamos, porque lo hemos recibido del Señor. Y hemos de dar gracias al Señor porque lo que hemos recibido del Señor lo recibimos pues como una muestra y una expresión de su amor paternal. Y que también, por lo tanto, nuestra paz y nuestro gozo proviene del saber que no hay nada que nos aleje del Señor. Y que, al contrario, todas las cosas ayudan a nuestro bien. Y que si nos faltan cosas, pues es para que aprendamos también estas circunstancias. El Señor nos quiere enseñar alguna cosa importante. Y que cuando sea el tiempo, el Señor pues nos dará en abundancia, porque el Señor es rico en gloria y nos puede colmar de todo bien. Con lo cual pues vemos que en cualquier circunstancia podemos tener la paz y podemos tener el gozo. Y es más, el Señor pues nos ayuda, ¿verdad?, a la mayor digamos dificultad, porque leemos en el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vemos, no hay ninguna circunstancia, por adversa que sea más fuerte que nosotros. Podemos con ellas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los cristianos, vemos, somos invencibles. Los cristianos no nos podemos derrotar por las circunstancias. ¿Por qué? Porque el Señor está a nuestro lado. No es por nuestras fuerzas, es por la fuerza de Cristo que nos fortalece. ¿Cómo el Señor lo hace esto? Pues el Señor Jesucristo lo hace por la fe nuestra en Él, por la cual estamos en comunión con Él. Y entonces el Señor Jesucristo infunde el ánimo en nuestro corazón por su Espíritu Santo. En nuestro interior infunde fuerzas, ¿no? Y entonces, si acaso nuestra fuerza decae, el Señor nos la levanta. Entonces vemos, si alguna vez estamos decaídos, ¿no? Una vez más, la imagen, la ilustración de las hojas estas del invierno, pues el Señor hace que, como dice el Salmo 92, ¿no?, pues haya savia y que estemos vigorosos y fuertes y reverdezcamos siempre para dar fruto para el Señor, por la acción de su Espíritu Santo en nosotros. Bien, pues vemos todo esto es lo que hemos estado viendo. Por último, hemos de considerar pues las palabras finales, esta aceptación de ese donativo y la promesa posterior. En el versículo 18, cuando dice el apóstol: todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El lenguaje aquí del apóstol Pablo es tremendamente vivo, sugestivo. Es como si él estuviera diciendo en estas palabras: me habéis presentado una ofrenda aromática. Con esta ofrenda que hemos recibido, este dinero que he recibido, es como si me hubierais dado incienso, mirra y todo perfume excelente. Y lo he percibido con agrado. Qué bueno, qué hermoso es. Y dice: estoy lleno, porque la ofrenda pues me ha saciado.
Estoy con una sensación de plenitud, ¿no? La paz de Dios. Estoy lleno, estoy en un estado de paz y de gozo al ver, pues, esto que habéis hecho. Y dice, pues, que es un sacrificio acepto. Un sacrificio acepto. Los dones, el servicio a Dios ha de ser, para ser verdadero, sacrificial. Sacrificial. Es decir, no en el sentido que estamos intentando contraer méritos para con el Señor, o sacrificio en el sentido de expiar nosotros alguna culpa que tengamos. Es, digamos, el sentido sacrificial en el papismo, en la Iglesia Católica Romana, del cual más o menos prevenimos todos, ¿no? No es sacrificial en este sentido, pero sí sacrificial en el sentido de hacerlo como un acto de adoración al Señor. Un acto de adoración al Señor que también nos cuesta algo, pero lo ofrendamos. Nos cuesta algo, la comodidad o lo que sea, pero lo hacemos para honrar al Señor, en adoración al Señor. Y por eso dice que es un sacrificio acepto, agradable a Dios, que el Señor recibe con agrado, que el Señor se complace en ello, que el Señor, por tanto, pondrá su bendición en ello. Y es a continuación lo que dice: y Dios, pues, por lo tanto, por consiguiente, porque Él se ha agradado, Él pone su bendición sobre lo que habéis hecho. Y Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vemos, es una promesa particular de la palabra de Dios a una acción particular de la palabra de Dios. También es como el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra y te vaya bien. Es una promesa particular a un mandamiento particular. Entonces, vemos que aquí está la promesa de que el Señor va a suplir todas vuestras necesidades cuando pues hayáis hecho esto. Os hará, cuando está diciendo suplir, aquí suplirá todo lo que os falta, literalmente es hacer abundar. Hacer abundar. Hacer abundar en todas vuestras necesidades. Es decir, os dará para esto y os dará aún mucho más. Porque es la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor también confirma en otros lugares de su palabra. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 11 y versículo 25. Proverbios 11, 25. Cuando dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11, 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. O Proverbios 19, 17, cuando dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y dice también en 2 de Corintios, en el capítulo 9 y versículo 7, 2 de Corintios 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces vemos, la palabra de Dios dice una y otra vez esto: a Jehová presta el que da al pobre, y se lo dará con abundancia, de manera que el que sacia, él también sea saciado. El Señor ama al que da con alegría. Nadie pues dé con tristeza o con queja o con cualquier otra cosa en el corazón, sino con alegría. Bien, pues entonces vemos, ¿no? La gente del mundo pues se podrá tal vez decir: no estáis vosotros los cristianos dando demasiado, ¿no? No estáis pues dando demasiado con vuestros diezmos, con vuestras ofrendas, ¿no? ¿Eso para quién es, no? ¿Qué se hace con ese dinero? Bueno, pues eso es para el Señor, ¿no? Es para suplir las necesidades en la obra, es para suplir las necesidades en su servicio, ¿no?
No es el caso nuestro, pero también llegará el día que sea para suplir las necesidades de los siervos del Señor y de sus familias, para que puedan vivir dedicándose a la predicación del Evangelio. Bien, pues veremos si será de corazón. Entonces el Señor va a agradar todo esto, a recibir con agrado todo esto, y pondrá su bendición en cada hogar, su bendición en cada creyente, en sus vidas, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, esto es así porque, como dice Job capítulo 41, versículo 11, todo lo que hay bajo el cielo es mío. Dios dice, todo lo que hay bajo el cielo, todo lo que veis, ¿no? Todo lo que veis en todas las naciones, todas las riquezas, ¿no? Todos los bienes, toda la gloria de las naciones, todo es mío. Y no solamente es suyo, sino que Él es el Todopoderoso, el Señor, nuestro Dios es todopoderoso, y Él se lo da a quien quiere. Él lo canaliza, Él lo hace llegar a las manos de su pueblo, de sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el Rey de la Gloria. Así, por lo tanto, vemos este pasaje que concluye pues esta carta. Es también una gran fuente de ánimo para que reverdezcamos también nosotros en el Señor, para que revivamos, ¿verdad? Que no tengamos tampoco pues afanes en estas cuestiones, que esto nos libere para que podamos servir al Señor con esta intención que hemos visto, con este buen propósito que hemos visto. Y bien, pues entonces vemos que de esa manera pues haya fruto abundante también en nuestra vida. Y esto nos viene también de esta seguridad de que Él tiene cuidado de nosotros. Nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Sabe de qué tenemos necesidad aún antes que se lo pidamos, pero quiere que se lo pidamos porque quiere oír nuestra voz, diciéndole, Padre nuestro, danos esto, que luego necesitamos. El Señor Jesús nos dice, pues el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Con lo cual nos está enseñando a orar cada día por nuestras necesidades. Y el Señor quiere escuchar nuestras voces, pero el Señor las cumple y el Señor pues las colma. Es tanto lo que el Señor nos da en nuestra vida. Si nos paramos a pensar, son tantas las cosas que el Señor nos da. Y es para que también por medio de ellas podamos suplir y también podamos ayudar a otros. Es tanto lo que el Señor nos da que, fijémonos, nos ha dado a su mismo Hijo, el Señor Jesucristo. Él es el don por encima de todo otro don. Es el don por excelencia. Es el don inefable. Como dice Pablo al final del capítulo 9 de 2 Corintios. Jesucristo es el don inefable. Y dice, gloria a Dios por su don inefable. Su Hijo Jesucristo. Y Él nos lo ha dado. Y en Él estamos completos. En Él estamos plenos. En Él no nos falta nada. En Él somos enriquecidos en toda gracia, en todo don. En Él recibimos gracia sobre gracia. Y entonces nosotros también, como el apóstol Pablo, aquí hemos de concluir diciendo, gloria a Dios. Al Dios y Padre nuestro, versículo 20, al Dios y Padre nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sea la gloria por su existencia, sea la gloria por su ser, sea la gloria por su amor, por su justicia, sea la gloria por su cuidado, por su gracia, por su salvación. Sea la gloria por habernos hechos partícipes de su Hijo Jesucristo y por la comunión de los santos que tenemos en Cristo, todos los hijos de Dios. Pues a Él sea la gloria desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.